Hola, aparezco por acá para recordarles que este video es la segunda parte de un video, así que si cayeron acá y no vieron el otro, pasen por el anterior, es este, y después sí, vengan, que este está buenísimo, les cuento las prácticas, vengan, pero primero vean este. Por otro lado tenemos obligaciones y responsabilidades, donde empezamos con todo lo que es el marco legal, OASI, IATA, ANAC, Código Aeronáutico, etc. Y en base a esto te explican cómo es la carpetita que vas a tener que tener armada para volar, que son básicamente las cosas que tenés que tener encima en el día a día, que serían el certificado de competencia de TCP, certificado médico aeronáutico, documento o pasaporte, manual de operaciones de la empresa y credencial de policía de seguridad aeroportuaria. Y a partir de acá empezamos a ver cuáles son las obligaciones y responsabilidades del tripulante de cabina, que básicamente se las voy a enlistar porque vendría a ser todo lo que vemos en el resto del video. Mantener el estado psicofísico, tener siempre frescos en la memoria los procedimientos de emergencia, estar actualizado sobre cambios en los procedimientos operacionales, las responsabilidades antes del despegue y desde el día anterior al vuelo. Esto no es igual en todas las aerolíneas, pero les cuento cómo suele ser. En general, a vos la aerolínea te da tus horarios de vuelo para la semana o la quincena. No es que trabajas con horario fijo como podrían ser en otros puestos de trabajo. El día antes del vuelo, tu obligación es informar a la aerolínea, confirmar que estás ok de vuelo, que básicamente es que estás en condiciones físicas y psicológicas para volar, o avisar si no, para que se te consiga un reemplazo. Ya que como les conté antes, sin el número de tripulantes que tiene que haber en el avión, por reglamento, el avión no puede despegar. Preparas tu valija, preparas tu uniforme, que no puede tener prendas que no correspondan al uniforme, así quieras ponerte una campera porque hace frío, no. Oh, don't cry, are you? Preparas los documentos que mencioné antes y el horario de búsqueda si es que la aerolínea te busca a tu domicilio, o el horario de ingreso si es que vas por tus propios medios. Otra cosa que puede pasar es que te toque un día de guardia. Estos son periodos de 12-24 horas en las que vos estás en servicio pero desde tu domicilio. Entonces vos tenés que estar listo para en menos de 40 minutos estar presente en la aerolínea en caso de que te llamen y te digan que te necesitan. Dentro de las responsabilidades vemos conciencia situacional, revisión silenciosa, cabina estéril, desarrollo de vuelo, briefings, preembarque, chequeo prevuelo y reporte de mantenimiento de los equipos que no funcionan, distribuir a los pasajeros, resolver si se repite el número de asiento, ayudar a acomodarlos para agilizar, ver si hay pasajeros con lactantes, acomodar a los menores que viajan solos cerca de la tripulación, ver que el asiento de la salida de emergencia lo ocupe alguien que sea idóneo y demás cosas. Dar el briefing de salida de emergencia, cierre de puertas y armado de tobogán. Después, durante el vuelo, lo mismo. Revisión silenciosa, servicios, vemos por arriba emergencias a bordo como fuego, despresurización, etc. Porque después en otras materias esto se aborda más a fondo. Antes seguro ya se los comenté, si no va a ser en las materias que vienen pronto. Y corroborar el cumplimiento de las pautas de seguridad propias y por parte de los pasajeros. Después de esto, debriefing. Además, en esta materia es donde nos enseñan a hacer las demos. Es cuando leen en el micrófono los textitos largos en los que les explican cosas y otra las muestra como gráficamente. Bueno, estas son las demos, las vemos en esta materia. Por otro lado tenemos mercancías peligrosas, que acá aprendemos las distintas clases de mercancías peligrosas y sus etiquetas, que son materias y objetos explosivos y sus 6 divisiones, gases inflamables, no inflamables y tóxicos, líquidos inflamables, sólidos inflamables y sus 3 tipos, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radioactivos, corrosivos y misceláneos. No vemos mucho más que esto porque la mayoría de estos no están permitidos dentro de la cabina y muchos ni siquiera pueden estar permitidos dentro de un avión comercial, pero hay que saberlo para poder reconocer la etiqueta si se pasó algo y se encuentra dentro de la cabina. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Después de esto tenemos información aeromédica y primeros auxilios, donde vemos obviamente primeros auxilios, signos vitales, frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial, medición, herramientas de medición, temperatura, RCP, etc. Y cómo emplearlo en distintos contextos, que puede ser una descompensación simple en el vuelo o en una supervivencia o lo que sea, o algo un poco más grave que requiera de asistencia telefónica por parte de los médicos que se encuentran en el aeropuerto. Vemos cuál es el estado de salud que tiene que tener un tripulante de cabina, cuáles son las horas que debería descansar y demás, y acá se empieza a poner todo complejo. Momento.
La primera clase vimos cómo está compuesta la atmósfera terrestre para determinar cuál es el medio ambiente del tripulante, cómo le afecta el cambio de presión y cómo evitar el síndrome de desadaptación. Después aprendimos las 11 vías de administración de drogas, que eso van a salir sabiéndolo, pero el tripulante de cabina tiene prohibido suministrarle cualquier tipo de droga a un pasajero, así sea una pastilla de uso normal, no podemos. Muchas lágrimas lloré con ello. Solo podemos acudir a lo que esté presente dentro del botiquín de primeros auxilios y de paso aprendemos a completar el formulario de registro de incidentes donde ponemos qué hechos ocurrieron durante el vuelo, si es que ocurrió alguno, referidos a la medicina, ¿no? Obviamente. El kit es súper completo y tienen que sabérselo completo porque es muy probable, primero, que tenga que suministrar alguna droga con indicación de un médico en tierra o de un pasajero médico que se encuentre en el avión, que en este caso se encargaría este médico de hacerlo, pero ustedes tienen que saber qué son las cosas. Porque si un médico les está pidiendo que le alcancen algo y ustedes no saben reconocer o el tipo de droga o el tipo de aguja o lo que sea, van a estar solo entorpeciendo en una situación en la que no da. ¿Por qué lo dice tan brusco? Bueno, vemos intoxicaciones, ya sea por monóxido de carbono, alcohol o medicamentos, hipoxia hipóxica, anémica, isquémica y citotóxica, tiempo útil de conciencia en caso de despresurización, que es lo que les contaba antes, el uso de la pocket mask, aunque ya no se usa, ahora sé que definitivamente no por el COVID, pero antes me parece que igual ya no se está usando. Aprendemos el uso del desfibrilador externo automático, compresiones torácicas, posición de seguridad ante convulsiones, maniobra de Heimlich en adultos y niños y epistaxis. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Que es hemorragia nasal, básicamente. Vemos lesiones en los oídos, que son súper comunes, primero por la presión y segundo por la exposición al ruido, aerosinusitis, barodontalgia, que tengo un video entero sobre esto. Aprendemos a atender partos en vuelo y además del parto en sí, aprendemos cuáles son las limitaciones de la tripulación en estos casos, ya que no puede haber contacto físico con el paciente. Y aprendemos el procedimiento de esto, ya que el pasajero tiene que sí o sí bajar del avión con una bolsita en la que se encuentre su placenta para que un médico en tierra corrobore que la placenta esté completa y que no hayan quedado restos que puedan provocar una infección. Además de esto, aprendemos cómo realizar el test de Apgar en un recién nacido, aprendemos cómo atender una hemorragia posparto, partos con anomalías en la presentación, que es si el bebé está mal acomodado. Después vemos tipos de trauma, politraumatismos, airway, que es mantener las vías aéreas y control de la columna, valoración de la respiración, la circulación, control de hemorragias, valoración de daño neurológico, heridas cortantes, hemorragias externas, hemorragias internas, empalamiento, fracturas, luxación y esguince, las quemaduras y sus tipos, congelamiento, insolación y deshidratación, que es igual lo vemos también en supervivencia. Y lo último que vemos en la materia es radiación cósmica. El ballet cósmico ha empezado. ¿Quién quiere cambiar de lugar? Y bueno, ahora también estamos viendo protocolo COVID, así que supongo que si van a cursar de ahora en más, va a estar incluido en su cronograma. Además, conocimientos aeromédicos tiene su práctica, así que en un rato volvemos a este tema. Y la última materia es Onboard Service, que esta materia dura una sola clase, solo eso, ni siquiera tiene examen, porque básicamente lo que vemos son los servicios que ofrecen las aerolíneas, el wifi, la comida, el agua, las mantas, estas cuestiones, y aprendemos a ofrecerlas, nos muestran algunos tipos de folletos de algunas aerolíneas que haya, pero también eso deja un poco asentado como esto es la última de las responsabilidades de una tripulante de cabina. La tripulación está preparada para un montón de otras cosas y como última instancia para ofrecer el servicio. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, este básicamente sería el contenido teórico del curso. Después de dar el contenido teórico tenemos 3 prácticas, o 4 si contamos la de conocimientos aeromédicos, pero en el cronograma figuran 3. ¡Ya cómete la maldita naranja! Tenemos práctica de emergencia en el avión, que como ya les conté en el otro video, en CEPA se realiza en un avión real que está montado en un galpón y que tiene efecto. Todos auspiciamos de pasajeros y se van separando en grupos de a 2 para hacer de tripulante en todos los casos hipotéticos que vemos. Ahora bien, no llegamos a pasar todos porque obviamente somos una guasada de alumnos, así que si preguntan quién quiere ser tripulante, levanten la mano y anímense porque va a ser su primer acercamiento al que va a hacer su trabajo, les va a dar seguridad, se pueden equivocar ahí, mejor que lo hagan en la práctica y no después en una aerolínea. Aprovechen la oportunidad y no tengan vergüenza si les ofrecen hacerlo. Yo en la primer práctica de emergencia en avión me ofrecí primera, hice todo bastante mal porque
Esa es una excelente pregunta. Porque no tenía fresco en mi cabeza cuáles eran los procedimientos y ellos medio que te dejan ser y te van corrigiendo como diciendo te estás equivocando o te van haciendo preguntas que vos tenés que responder mientras te ofreces el servicio. Y además no sabía cómo iba a ser, entonces claro, ellos empiezan a tirarte situaciones de emergencia. Cuando me toca a mí, de repente el profesor me hace así en el hombro, yo estaba ofreciendo el servicio y me dice hay luces naranjas saliendo del baño. Así. Levanta la cabeza y literalmente había luces naranjas saliendo del baño. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Me dice, ¿qué pasa? Obviamente era fuego en el baño y teníamos que hacer todo el procedimiento para atacar el fuego en el baño. Corroborar la temperatura de la puerta, reconocerlo, notificar al capitán con todas las indicaciones del fuego exacto que estábamos viendo y demás. Así que probablemente lo hagan mal. Yo lo hice mal, encima fui primera, no tenía ningún otro ejemplo, pero anímense, eso está buenísimo. Y básicamente eso, en la práctica te van tirando distintas situaciones de emergencia que pueden ocurrir a bordo. Yo que sé, en nuestro caso, en un momento las mascarillas caen, despresurización. Entonces empezamos el protocolo en caso de despresurización. En otro momento empezó a salir humo. Sale humo y avisas al piloto, el piloto, que es otro profesor que está en la cabina de piloto, por supuesto te pregunta, ¿cómo es? Y ahí vos tenés que decirle a qué tiene olor, que literalmente tiene pensado hasta el olor, podés reconocer, no les voy a decir a qué es porque bueno, los spoileo. Le decís olor, color, densidad, ubicación, todo. Todo. El piloto te responde con los mismos códigos porque entiende de lo que le estás hablando y en base a eso vos decidís cómo se procede. Se hacen evacuaciones desde el ala, se hacen evacuaciones desde el tobogán, a veces solo del tobogán, a veces solo del ala, porque se practica mucho esto de que tiene que ocurrir en 90 segundos. El tiempo de evacuación son 90 segundos y nadie puede quedar arriba. Así que nada, te ponen en situación, es súper real. En un momento estábamos todos haciendo nuestra práctica y en el momento de la demo, de repente se apagan las luces afuera y empieza a haber rayos y ruido de lluvia. O sea, a ese nivel está muy pensado en los detalles, te ponen en situación. Literalmente, cuando se hacen estos simulacros, obviamente, sentada en tu jumpsuit, posición de impacto, y tenés a todo el avión gritando al unísono, posición de impacto, posición de impacto. Posición de impacto, agache sus cabezas. Posición de impacto, agache sus cabezas. Literalmente te sentiste en la situación, te entra a subir una adrenalina y las cosas simplemente te salen. Es impresionante. Esa es la primera práctica, es una locura, pero está buenísimo. Después de esto tenemos práctica de emergencia en agua, o amerizaje o ditching o como se los enseñen, pero bueno, aterrizaje forzoso en agua. Pues sí, como sea. Estas las hicimos en unas piletas en el Palomar, muy cerca de las oficinas de CEPA. Esto ya se los conté en el otro video, pero bueno, yo tuve que aprender a nadar antes, no sabía nadar. Es un poco una locura porque yo hice remo, pero yo hice remo sin saber nadar, así que un poco kamikaze. Fui a 4 clases, aprendí lo necesario y las prácticas se realizan en pileta. Es una pileta grande, es profunda, creo que tiene 4 metros de profundidad o algo así, porque es una pileta profesional. Y ahí básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Primero, bueno, nos sueltan a nadar. Esto ya lo dije en el otro, pero tengan en cuenta por si no vieron el primer video. Igual miren el primer video, pero por si no lo vieron. Si no saben nadar, ellos les enseñan. Así que no se preocupen, vayan igual, van a probar la práctica. Si pueden aprender antes, mejor, porque si no, se pierden de un montón de cosas por estar aprendiendo a nadar en el momento. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Pero si no, ellos les enseñan. Bueno, te largan al agua, te hacen dar unas vueltas para conocer el agua, para entrar en calor y demás. Después lo que se hace son simulacros de nuevo de emergencia. Nos ponen a todos a un costado de la pileta, acomodados en lo que serían las filas de asiento. Todos son pasajeros, 2 son tripulantes. Uno en la ventanilla por la que se va a evacuar, uno al fondo dando las indicaciones del procedimiento. Entonces, de nuevo. No, de nuevo, no. No de nuevo. Posición de impacto, agachen sus cabezas, todos al unísono. El profesor anuncia el impacto y empieza la evacuación. De nuevo, 90 segundos. Cuando es en amerizaje, la evacuación se realiza por las ventanillas de emergencia porque salís al ala del avión que va a estar flotando. Entonces, simulacro de que levantás la ventanilla, agache su cabeza, salte. Agache su cabeza, salte. Y van pasando todos los compañeros. ¿Esto para qué? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida?
para practicar caer y avanzar. Si vos caes y tardás en salir a flote y tardás en avanzar, estás retrasando la evacuación. Y la evacuación es en 90 segundos o es en 90 segundos. Entonces, saltar y alejarse. Después lo mismo, pero en vez de alejarse y alejarse, te alejas y tenés que ir a la balsa. Los dos primeros que llegan ayudan a subir al resto. Y después, además de balsa, estrellas, lo mismo. Alejar y en grupos de 8, de 12, de eso se va viendo según la cantidad de alumnos que sean, arman una estrella. Yo igual acá les voy a dejar fotos de todo lo que estoy mencionando. Todo eso lo vemos en la práctica de amerizaje. Así que lo mismo, las situaciones son súper reales, está buenísimo, no se las pierdan, hagan el curso. Lo que usted diga, señor Cartel. Y la tercera práctica es supervivencia. No te encontraba. Esta práctica la hacemos en una reserva natural, en el Palomar. Se hace un repaso por toda la teórica de procedimientos de emergencia. Tenemos un profesor súper capacitado, amé a ese instructor, era un genio. Él mismo había hecho supervivencias reales, así que más allá de que te decía sí, lo que dice la teórica es cierto, es válido, tomalo, tenerlo en tu mente, te dice, bueno, pero en la situación ocurre esto, y vos tenés que estar preparado para que ocurra esto. ¡Qué mal! Entonces, eran prácticas muy reales, y además nos sumaba más conocimiento y más información que de pronto no teníamos. En esto lo que hicimos fueron, nos separamos en 4 grupos, los 4 grupos nos dan un tipo de terreno, agua, desierto, clima frío, a mí me tocó clima frío, me tocó montaña y nieve, selva además, nos separan en 4 grupos y cada uno va avanzando por la reserva y cuando encuentra un terreno que le parece que está bien, elementos que considera que le sirven, se pone a armar un refugio idóneo al tipo de superficie que le tocó. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un refugio, en el caso hipotético de haber caído en zona fría, montaña con nieve. Entonces, obviamente, mi refugio no va a tener las mismas características que va a tener el que le tocó a alguien que cae en selva. Entonces hacen eso. Al rato pasan por los grupos para corroborar la calidad de los refugios y te piden que armes el pentágono de supervivencia. El pentágono de supervivencia consta de primeros auxilios, señalamiento, refugio, agua, alimentos y fuego. El fuego siempre es el central, pero lo que te piden que hagas es que organices este pentágono de supervivencia para el terreno que te tocó. El pentágono de supervivencia lo que tiene son estos 5 elementos, que son los cruciales, a los que vas a tener que ir sí o sí en una supervivencia, pero vos los ordenás en orden de relevancia. No va a ser igual de relevante tener un refugio estando en el agua, que vas a estar en una balsa o flotando o demás, que si caes en nieve, que necesitas cubrirte del frío. Bueno, y así con todos los casos. Entonces, te piden que armes el pentágono de supervivencia para el terreno en el que estás, y después se juntan todos los grupos de nuevo, y cada uno dice en voz alta, cada grupo, cómo armó el pentágono de supervivencia para su terreno, cómo armó su refugio y en qué se basó para tomar esas decisiones. ¿Por qué? No hay por qué. Porque después, en un caso real, vos como tripulante vas a tomar estas decisiones y son decisiones cruciales. Entonces, en el momento se te corrige si está mal. No pudiste haberte equivocado más. Pero, por favor, siéntate, me avergüenzo por las dos. Se da otros puntos de vista porque tampoco hay una forma perfecta de hacer una supervivencia. Siempre hay casos que pueden variar. Podés o tener sano el fuselaje o no tener fuselaje. Podés tener los alimentos del avión o el avión puede estar destrozado y solo depender de la naturaleza. Entonces, todo eso se va viendo en el momento. No entendí, ¿qué hago entonces? ¿Me mato o no? Y por último, tenemos prácticas de primeros auxilios. En las prácticas de primeros auxilios, por supuesto, vimos RCP. Nos hacen muchísimas preguntas porque además las prácticas nos las dio una profesora distinta al profesor que nos tocó en la teórica, entonces quería corroborar lo que habíamos aprendido en la teórica. Y nos plantean un caso hipotético con una persona desvanecida en la vía pública. Triste. Tan triste. En este caso hipotético vos decís cómo deberías actuar, le practicás RCP, bueno, porque en el caso hipotético nuestro estaba desvanecida, pero seguía teniendo signos hospitales, en fin, se plantea el caso hipotético y se resuelve. ¿Ves? Y ya está. Después nos separa en grupos de 2, entramos en grupos de 6, dentro de ese grupo de 6 nos separa en grupo de 2 y nos da una tarjeta a cada grupo. Esta tarjeta lo que tiene es un caso de emergencia a bordo redactado en ella. Te dan 5 minutos para leerla y analizarla y resolver cómo deberías actuar. En mi caso, no sé si esto se puede contar porque no sé si los cambian año a año, pero bueno, les cuento mi tarjeta. En mi caso me había tocado un hombre mayor encerrado en el baño, en estado de crisis y con heridas cortantes en todo el cuerpo. Te relata que en
en tal y tal zona tiene una herida con sangre roja brillante que sale de no sé qué fluye. Y te relata que las heridas tienen sangre que fluye de tal manera, o que fluye, o que sale a chorros, o que, ¿no? Te va relatando el color de cada sangre, si brilla, si no brilla, y vos con esta información tenés que definir cómo actuarías en ese momento. Por cómo te está relatando las heridas, vos podés identificar cuáles son más profundas, cuáles son arteriales, cuáles son cutáneas, cuáles tenés que atender primero, por supuesto, para que la persona no se desangre. Todo esto en el caso de la tarjeta que me tocó a mí, ¿no? Mis compañeros tenían casos totalmente distintos, la verdad es que no me los acuerdo del todo. El mío me quedó grabadísimo. Cómo atender la crisis de nervio, cómo retirarle el elemento cortopunzante para que no te haga daño a vos, si las heridas solo las cubrís, si solo las limpiás, si necesitas realizar un torniquete o algo similar, el orden en el que vas a atenderlas, qué hacer con el resto de los pasajeros, porque obviamente tenés una situación que es un poco traumática, hay más gente, tenés que retirarlo del baño y demás circunstancias. En un momento así, solo se puede reír. Todo esto tenés 5 minutos para pensarlo y lo respondes. Esa es la práctica de conocimientos aeromédicos y primeros auxilios. Es bastante fuerte, está buena. Y eso sería todo. Básicamente ese es el contenido de la carrera. En el otro video les explico mucho mejor cómo es el después de la carrera. Pero básicamente, después de esto, el instituto tramita su certificado. Ustedes tramitan el certificado médico aeronáutico. Cuando tienen ambos, solicitan la licencia. La licencia les llega en un toque. Las están dando virtuales, así que te llega a tu teléfono. Más adelante puedes pedir igual la credencial plástica. Pero eso es todo. Si les parecía interesante, por favor díganme si les parecía interesante, porque si no siento que estoy flasheando yo sola, o si no, díganme si es una mierda. Pero nada, eso es básicamente lo que aprende una tripulante de cabina, o por lo menos lo que aprendí yo, que me imagino que aprendemos todos por regla, pero nada, eso, los voy a estar leyendo porque este video es como el que más me importa de todos, así que nos vemos en el próximo. ¡Chau! Suscríbanse. Nos vemos.